Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad de poder regresar a esta iglesia especial, la iglesia de Mid-City, y poder compartir con mis hermanos nuevamente tu santa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que dirija nuestras mentes, el que nos enseñe tu voluntad y que nos ayude a poder aplicar las enseñanzas de tu palabra en nuestra vida cotidiana. Permite que todos podamos estar en esta hora concentrados en lo que tú nos quieres decir y que salgamos de este lugar bendecidos, Señor, fortalecidos y llenos del Espíritu de Dios. Porque oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cría fama y échate a dormir. Daniel, el capítulo 8, iniciamos leyendo en el versículo 9, que dice de la siguiente manera. Daniel, capítulo 8, iniciamos leyendo en el versículo 9. La Biblia dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, es decir, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos a analizar en esta hora una de las cosas que han ocurrido en la historia de este mundo, pero que ha afectado a muchas personas que queremos hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el cuerno pequeño quitó el continuo sacrificio, versículo 11. Por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué él quitó el continuo sacrificio? ¿Qué hay de importante en el continuo sacrificio para la humanidad plena, de tal manera que el cuerno pequeño viera conveniente quitarlo del camino? ¿Por qué el lugar del santuario fue echado por tierra? ¿Qué es lo que hay en el santuario que es de gran beneficio y bendición para toda la humanidad, que al cuerno pequeño no le interesa? ¿Por qué lo echó por tierra? Voy a compartir en primer lugar, desde la perspectiva del continuo sacrificio, Primera Crónicas 16, 39 y 40, ¿cuál es la razón por la cual el cuerno pequeño usado por Satanás quita el continuo sacrificio y posteriormente dice la Biblia que también echa por tierra el lugar del santuario? Lean conmigo Primera Crónicas 16, estamos en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 16, versículos 39 y 40. Es muy importante que nosotros restauremos lo que el cuerno pequeño quitó. Si él lo quitó es porque él sabe que eso es de bendición para nosotros. ¿Por qué lo quitó? Dice la Biblia, Primera Crónicas, capítulo 16, versículos 39 y 40. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová. ¿Delante de dónde? Delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente. Escuchen bien, hermanos, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. En el santuario había un lugar dentro del atrio del santuario, dentro del patio, donde se estableció un altar de holocausto,
Y en ese altar debía haber un sacrificio en la mañana y en la tarde. Continuamente debía sacrificarse un cordero, de mañana y de tarde, que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cada cuánto debían sacrificar corderos? Mañana y tarde continuamente. Eso no debía cesar. Eso debía mantenerse en la mente del hombre. Esa enseñanza debía estar fresca en la mente de la humanidad, que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos merecemos la muerte, que todos somos pecadores aún de nacimiento, pero que el Cordero de Dios salva al pecador. El Cordero de Dios perdona al pecador. El Cordero de Dios restaura al pecador. El Cordero de Dios limpia al pecador. Hermanos que me escuchan, continuamente el ser humano debe recordar que tenemos esperanza por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuamente debemos de recordar que el pecado es horrendo porque le quitó la vida al Cordero Inmaculado de Dios. Continuamente debemos tener en nuestra mente que aunque Cristo no hizo nada para ser crucificado, fue sacrificado por amor a nosotros. Continuamente Cristo debe estar en nuestra mente. Pero el cuerno pequeño dijo, si Watson mantiene el sacrificio continuo de Cristo en su mente, su corazón va a ser transformado de una piedra a un corazón de carne. No me conviene, mejor le quito el continuo del sacrificio. Y por eso hoy mucha gente no contempla a Cristo, mucha gente no contempla su muerte, su resurrección, su sacrificio, su amor por nosotros. Mucha gente no se enternece al escuchar el amor de Dios a través de la muerte de Jesús, porque el cuerno nos ha quitado el continuo del sacrificio. Y debo decirle que en la Biblia, 2 Corintios 3:18 dice que es imposible ser transformados sin contemplar a Cristo. 2 Corintios 3:18 dice claramente cómo es que uno es transformado, cómo es que uno cambia de ser lo que antes era a ser lo que Dios quiere que yo sea, cómo es que uno experimenta el milagro de la conversión. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, ¿cuántos? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo es que el ser humano puede ser transformado para ser como Cristo? Cuando lo contempla continuamente. Cuando contempla su amor en la cruz continuamente. Cuando contempla que aunque yo merezco la muerte, mire cuánto Él me ama, que Él murió por mí. Cuando contempla que aunque yo no valgo nada porque soy un pecador, valgo mucho por la sangre de Jesús. Cuando contempla que el amor de Dios es tan grande por nosotros, que siendo aún débiles, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que contemplando a Cristo, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Hay poder en la muerte de Jesús. Hay poder en la resurrección de Jesús. Hay poder en contemplar a Jesús. Y eso debe ser no en el fin de semana. Eso debe ser continuamente, tarde y mañana, continuamente. Cuando yo contemplo al Cordero Inmaculado, soy transformado a su misma imagen. Y debo decirle que el cuerno dice, yo no quiero que la gente se parezca a Cristo. Por eso les voy a quitar lo único que puede hacer que sean transformados como Cristo. Que no lo contemplen. Que contemplen a los artistas de Hollywood. Que contemplen a los futbolistas. Que contemplen a los modelos. Que contemplen lo que quieran, pero que no contemplen a Cristo. Porque lo contemplan y se transforman. Y yo no quiero que sean como Él. Pero Dios me ha traído en esta hora para decirles que Cristo sí quiere que usted sea como Él. Y si usted lo contempla, va a hablar como Él. Si usted lo contempla, va a vestir para gloria de Él. Si usted lo contempla, se va a alimentar para cuidar el templo de Él. Si usted lo contempla, finalmente va a ser como Él, porque somos transformados contemplando
a Cristo Jesús. Pero no solamente eso quitó el cuerno pequeño. Dice la Biblia que el lugar del santuario fue echado por tierra. Debo decirle que el lugar santo del santuario también tiene enseñanzas fundamentales para aquellos que queremos ser como Jesús. Acompáñame al libro de Números, capítulo 4. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 4, porque en el lugar santo del santuario hay un mueble donde Cristo deja una enseñanza para aquellos que queremos ser fuertes. Porque cuando estamos en el atrio del santuario, contemplando la cruz, contemplando el sacrificio, nos damos cuenta que somos débiles, pero no tenemos que seguir siendo débiles. Hay una forma establecida por Dios en la cual podemos dejar de ser débiles y llegar a ser fuertes. Todo depende de nuestra nutrición. Números 4, versículo 7 dice así. ¿Qué libro dije? Muchas gracias. Versículo 7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. ¿Cada cuánto debía estar el pan ahí? El pan continuo debía estar allí. En el lugar santo del santuario había un altar, había una mesa donde se colocaba pan. Es el pan que Dios estableció para nutrir a su pueblo, para alimentar a su pueblo, de manera que ya no fuésemos débiles, sino que llegáramos a ser fuertes en Cristo. Ese pan debe estar en la mesa continuamente, para que tú y yo podamos alimentarnos, nutrirnos, fortalecernos y crecer en Cristo, ser gigantes en Cristo, ser poderosos en Cristo. Pero ¿qué cree usted? El cuerno dijo, no solamente voy a quitar el continuo del sacrificio, también voy a quitar el continuo del pan. Voy a echar por tierra el lugar del santuario donde está el continuo del pan, porque yo no quiero que la gente se alimente del pan de vida. Yo no quiero que la gente se alimente de la palabra de Dios. El pan de vida es la palabra de Dios. Es un pan que nutre, es un pan que sacia, es un pan que sabe rico. ¿Saben qué? Jeremías, cuando se comía la palabra, dice que la saboreaba. Permítanme leer el versículo, porque de repente a veces la gente cree que la Biblia es aburrida. Debo decirle que la Biblia sabe rico cuando se come con Cristo. Jeremías, dice la Biblia en el capítulo 15. ¿Qué libro dije? Permítame leer el versículo 16, Jeremías 15, 16. El pan representa la palabra de Dios y debemos comer la palabra de Dios continuamente, no esporádicamente, no el fin de semana, no es de vez en cuando, continuamente debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Nos fortalece, nos nutre, nos capacita, nos da poder, porque hay poder en la palabra. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué hizo Jeremías con la palabra? ¿Cómo es que uno come la palabra? Estudiando es que uno se come la palabra. Cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que conversando con algunos compañeros decía, el examen de matemáticas estaba facilísimo, me lo comí. Y el término me lo comí, no es que yo me comí las hojas del examen, sino que estudié tanto, estaba tan preparado, que cuando vi el examen era como comerse un postre, me lo devoré. Jeremías dice, cuando yo hallé la palabra de Dios, era tan rica, era un manjar, me lo comí. Y quiero decirle que no me causó indigestión, no me aburrió la palabra. Mira lo que dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Yo pregunto en esta mañana, ¿la palabra de Dios causa gozo? ¿Trae alegría la palabra de Dios? Pero hay que comerla con Cristo, señores. Porque si usted se come la palabra sin Cristo, se convierte en algo insípido, sin sentido. Muchas leyes,
muchos rituales, muchas ceremonias, muchas normas. El que le da sentido a todo eso es Cristo Jesús. Hay que comerse y saborearse la palabra porque trae gozo y alegría al corazón. ¿Por qué el mundo hoy está como está? Porque el enemigo nos ha quitado el continuo del sacrificio. No contemplamos a quien deberíamos de contemplar. No nos comemos lo que deberíamos de comer. La gente come más telenovela que la palabra de Dios. Usted le pregunta a una persona, ¿qué dice Habacuc capítulo 2? Habacuc, ¿qué es eso? Pero pregúntale de María, la del barrio. Ay, Watson, ya cállate. Se saben todo de la telenovela. Se saben todo de Daddy Yankee. Se saben lo último de las estrellas de Hollywood, pero de la palabra, Habacuc, ¿con qué se come? Dicen. Con Cristo, señores. Toda la palabra de Dios se come con Cristo. Y se saborea, y se goza, y alegra, y transforma, y fortalece. Cuando usted se nutre de la palabra, usted se hace poderoso en Cristo Jesús. Por eso el mundo está como está. Porque nada de contemplar continuamente a Cristo, nada de contemplar y alimentarse continuamente la palabra. Y dice la Biblia que hay otra razón por la cual el cuerno echó por el suelo el lugar del santuario. Acompáñame nuevamente al Antiguo Testamento, pero ahora vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Levíticos. Levítico capítulo 24. Hermanos que me escuchan, Levítico capítulo 24. Dice la Biblia en el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Aquí encontramos otro mueble en el santuario, en el lugar santo. Aquí estamos hablando de un mueble que beneficia al santuario porque ilumina el santuario. Es el único mueble que tiene luz. De hecho, es la única fuente de luz en todo el santuario. Si este candelabro se apaga, todo el santuario queda en oscuridad. Y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Las lámparas tienen que arder cada ¿cuánto? Continuamente. El sacrificio debe ser cada ¿cuánto? Continuamente. El pan debe estar en la mesa cada ¿cuánto? Continuamente. Y dice la Biblia que estas lámparas, al arder continuamente, van a alumbrar el santuario. Quiero decirles, apreciados hermanos, que todos nosotros fuimos escogidos por Cristo para hacer luz en este mundo. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Nosotros somos la luz del mundo. Somos la única fuente de luz en todo el mundo. No es porque somos mejores que los demás, sino porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y al tener una relación con Cristo nos convertimos en fuente de luz. No hay luz en nosotros mismos. Déjeme repetir lo que acaba de decir. No tenemos luz en nosotros mismos. Toda la luz proviene de Cristo. La Biblia dice en Malaquías 4:2 que Cristo es el sol de justicia. A veces cuando uno está hablando, uno dice cosas que aunque no tiene la intención de equivocarse, se equivoca. Por ejemplo, no sé si usted ha visto alguna vez la luna de noche cuando la luna es luna llena, y usted está en un campo donde no hay mucha iluminación artificial y usted contempla la luna en toda su gloria, en toda su plenitud. Y por esas cosas de la vida uno dice, qué hermosa está la luna. Hasta romántico me siento. Y uno comienza a halagar la luna, a decir cuánta cosa bonita la luna, y el sol por allá diciendo, a mí no me está gustando esto. Porque
están hablando muchas cosas de la luna y la luna no tiene ninguna luz en sí misma. Permítanme decirles, queridos hermanos, que la luna no tiene luz en sí misma. La luna solamente se está llevando la gloria que le corresponde al sol. Porque el que tiene luz en sí mismo es el sol. La luna lo que hace es conectarse con el sol, ponerse en posición donde puede reflejar la luz que proviene del sol. Y entonces la gente dice, qué hermosa está la luna. Y el sol dice, si supieran. Si supieran. Ahora yo quiero que usted capte el punto al cual quiero llegar. Porque nosotros somos la luz del mundo, pero nosotros no tenemos luz en nosotros mismos. La única forma en la cual podemos ser luz es si nos conectamos con el sol de justicia, que es Cristo Jesús. Cuando me conecto con Cristo, que es el sol de justicia, naturalmente la luz de Cristo se refleja en mí. Y entonces la gente dice, qué luna de Watson, señores. Qué luna. Y Watson dice, yo no tengo luz en mí mismo. Si hay alguna gloria que dar, hay que dársela a quien corresponde. La gloria es para el sol. Porque toda la luz proviene del sol. Toda la gloria viene del sol. La luna simplemente es un reflector en el cual la gente que no puede mirar al sol porque se encandilan, por lo menos miran a la luna y se benefician. Pero deben de recordarse que toda la gloria es para el sol. Nosotros vivimos para darle gloria al sol de justicia, que es Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Y el cuerno pequeño dice, yo no quiero que haya luz en la tierra. Entonces voy a quitar el continuo del sacrificio para que no contemplen a Cristo. Voy a quitar el continuo del pan para que no se alimenten de Cristo. Y voy a quitar el continuo de las lámparas para que no reflejen a Cristo. La tierra sin Cristo es una perdición. Y así está el mundo de hoy, señores. Porque la gente no contempla al Salvador. La gente no se alimenta del Salvador. Y la gente no refleja al Salvador. De hecho, el cristianismo de hoy se ha convertido en una actividad de fin de semana. Pero la Biblia enseña que el cristianismo bíblico es una experiencia continua con Cristo Jesús. ¿Cada cuánto con Cristo? Es un estilo de vida. El cristianismo de la Biblia es continuamente contempla al que murió por mí y me recuerda que yo valgo su sangre. Entonces, aunque me bombardeen porque soy inmigrante indocumentado y porque no hablo inglés y porque soy hispano, todo ese bombardeo no me afecta porque yo sé lo que yo valgo. Valgo la sangre de Jesús. Pero además de que yo valgo la sangre de Jesús, yo no debo seguir hundiéndome en el pecado del alcohol y la envidia y el rencor, porque yo tengo una bendición que no tienen los que rechazan a Cristo. Yo tengo una mesa en la cual me puedo sentar continuamente y comer de ese pan y nutrirme de ese pan. Y ese pan me fortalece, ese pan me capacita, ese pan me ayuda a ser poderoso en Cristo. De tal manera que mientras otros siguen esclavos al mundo, yo estoy libre en Cristo Jesús. No porque soy mejor que ellos, sino por la dieta que tengo. Yo me alimento de Jeremías. Me alimento de los Salmos, me alimento de Apocalipsis, me alimento del Génesis. Con un menú tan variado, señores, ¿quién no va a vencer si hay poder en la palabra de Dios? San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios nutre. Pero hay que comer ese pan continuamente. Hay que contemplar a Cristo continuamente y hay que reflejar a Cristo continuamente. Pero hay una más que yo quiero leer en esta mañana. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. La Biblia dice que otra razón por la cual el cuerno pequeño quitó el continuo sacrificio y echó por tierra el lugar del santuario, es porque en el lugar santo del santuario había otro mueble que al cuerno pequeño no le interesa que usted y yo seamos beneficiados por esa enseñanza.
Éxodo 30, versículos 7 y 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, ¿cada cuánto? Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Aquí encontramos un detalle que debo explicar. En el versículo 8 aparece la palabra perpetuo, rito perpetuo. No dice rito continuo, pero es un sinónimo. O sea que significa exactamente lo mismo. El rito de quemar el incienso, Aarón debía hacerlo continuamente, perpetuamente, para siempre. ¿Pero qué representa el incienso? Permítame leer el versículo de Apocalipsis 5:8. Por ahí escuché las oraciones, está totalmente en lo cierto. Pero vamos a leer el versículo para aquellos que lo quieren tomar, apuntar en su registro. Apocalipsis 5:8. Las oraciones de los santos. El incienso representa la oración que asciende como un olor fragante a Jehová. La oración debe ser continua delante de Dios, perpetua delante de Dios, no esporádicamente, no en el fin de semana nada más. La oración debe ser continua, porque es la comunicación directa, línea abierta con el Dios creador. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿De qué estaban llenas las copas de oro? De incienso, que son las oraciones de los santos. El altar de incienso representa el privilegio más grande que el hombre puede tener. Tener acceso a conversar con el Dios creador, el Dios verdadero. Hay gente en este mundo que son tan importantes que uno no puede conversar con ellos. Y aunque usted haga una cita para tratar de tener el privilegio de hablar con ellos, no hay forma, son demasiado importantes. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el privilegio de conversar con Dios. El creador del universo, el Dios dador de la vida, tiene tiempo para ti y para mí. Y quiere estar en contacto con nosotros continuamente. ¿Saben? Cuando uno conversa con Dios, uno recibe poder. Cuando uno habla con Dios a través del incienso, la oración, uno recibe un poder sobrenatural que lo hace vivir una vida victoriosa. La oración puede mucho, dice la Biblia. La oración abrió el mar rojo para que el pueblo de Dios caminara en tierra seca. La oración tapó la boca de los leones. La oración apagó el fuego para Sadrach, Mesach y Abednego. La oración sacó de la cárcel a nuestro amigo que está aquí hoy. ¿Quién dice que no hay poder en la oración? Pero hay que hacerlo continuamente. Debe ser una experiencia continua al conversar con Dios. Y el enemigo sabe que el que no tiene tiempo para conversar con Dios se va a debilitar. El que no tiene tiempo para alimentarse el pan continuo se va a debilitar. El que no tiene tiempo para contemplar a Cristo en la cruz y un Cristo resucitado se va a debilitar. Y el enemigo sabe que aunque nosotros tratemos de sustituir la relación continua con Cristo por una actividad de fin de semana, no lo va a resolver. Por eso, a través de las edades, el enemigo ha promovido que el cristianismo es una actividad de fin de semana. Mientras que la verdad es que el cristianismo es un estilo de vida de continua relación con Cristo. Y cuando el enemigo se encargó de promover eso a través de los años,
Es tanta la fama que ha adquirido que aunque hoy se ha echado a dormir el cuerno pequeño, todavía sigue teniendo éxito. Porque la gente no tiene tiempo para continuamente estar con Cristo, pero el fin de semana sí participan de las cosas de Cristo. De fin de semana nada más. El fin de semana yo voy a estudiar, el fin de semana yo voy a orar, el fin de semana voy a alabar, el fin de semana voy a predicar. Quiero decirle que cualquiera puede predicar el fin de semana. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede estudiar, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede ser un cristiano de fin de semana. Pero no cualquiera va a cambiar su estilo de vida para vivir una vida de continua comunión con Cristo. Para hacer eso hay que amar a Cristo con todo el corazón. Para hacer eso hay que estar tan enamorado de Cristo que uno siente que le falta el oxígeno si no habla con Él. Uno siente como que no está lleno si no se alimenta de su palabra. Uno siente como que no estoy completo si no ando con Él. Es que Cristo tiene que ser para nosotros la esperanza de gloria. Por eso cuando Daniel, yo quiero que usted regrese a la lectura bíblica, cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, el rey, que ni siquiera era cristiano, dijo unas palabras que hasta el día de hoy me siguen impactando. Daniel capítulo 6, leo del versículo 18 en adelante. Yo quiero que usted lea qué fue lo que dijo el rey cuando Daniel fue lanzado injustamente al foso de los leones. Daniel era un siervo de Dios. ¿El cristianismo de Daniel era de fin de semana o era un cristianismo continuo con el Señor? ¿Era un estilo de vida o era una actividad de fin de semana? ¿Cómo era la vida de Daniel? ¿Cómo era el cristianismo de Daniel? ¿Contemplaba a Cristo continuamente? ¿Se alimentaba del pan de Cristo continuamente? ¿Reflejaba la luz de Cristo continuamente? ¿Quemaba incienso hacia el trono de Dios en oración continuamente? ¿Cómo era la vida cristiana de Daniel? Dice la Biblia, Daniel capítulo 6, versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio. Esto es después de que Daniel fue lanzado al foso injustamente. El rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Significa que no quiso cenar. ¿Por qué no quiso cenar el rey? Dice el versículo, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. O sea que era su costumbre que al acostarse todos los músicos le hicieran un especial, le hicieran un concierto. Y en esta noche el rey dice, no quiero música, no quiero comer. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué fue lo que le pasa al rey para que él no quiera música, no quiere comer? Y dice el versículo 18 al final, y se le fue el sueño. O sea que se acuesta para dormir, pero no puede dormir. No quiere comer, no quiere música, no quiere nada. ¿Qué es lo que le pasa al rey? La Biblia dice en el versículo 19 que el rey pues se levantó muy de mañana. No pudo dormir, pero se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Qué tipo de voz tenía el rey? ¿Pasó la noche triste? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que por tristeza no quiere comer? Algunos dicen, bueno, Watson, yo ni con tristeza dejo de comer. Eso no se juega, señores. Pero quiero decirle que a veces por tristeza uno no quiere comer. A veces por tristeza uno no quiere ver a nadie, no quiere escuchar música, no quiere ver la tele. La tristeza lo acaba y uno se acuesta para dormir y no puede dormir. Pero ¿qué es lo que tiene triste a este rey? Dice que se levantó muy de mañana y corre al foso y con una voz triste le dice a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. ¿El Dios qué? ¿Servía este rey a ese Dios? ¿Quién servía a Dios? ¿El rey o Daniel? ¿Reconocía el rey que Daniel servía a Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces la gente del mundo no reconoce en nosotros que servimos a Dios?
¿Cuántas veces uno trata de convencerlos de que uno sirve a Dios? Dios dicen, qué va, Watson, con ese cuento no me venga. ¿Cuántas veces uno trata de justificarse que no, que yo sirvo a Dios, que yo tengo 15 años en la iglesia? La gente, 15 años, muchacho. Daniel no tuvo que tratar de convencer al rey. Daniel no tuvo que decir cuántos años tenía en la iglesia. Daniel no tuvo que hacer nada para que el rey le creyera. El rey dice, Daniel, el Dios a quien tú sirves, el Dios tuyo, yo no lo sirvo, pero tú sí. Si de algo yo estoy seguro es que tú eres un cristiano. Ahora, ¿cómo es que el rey se convence de que Daniel es un cristiano? ¿Porque los fines de semana Daniel iba a la iglesia o porque Daniel continuamente servía a ese Dios? ¿Cómo es que el rey se da cuenta que Daniel es cristiano? Permítame leer el versículo completo. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, ¿a quien tú qué? ¿Qué tipo de cristianismo tenía Daniel? ¿El de fin de semana? ¿O el continuo? Y cuando uno tiene un cristianismo continuo, hay que convencer a la gente de que uno es cristiano genuino. Aún los reyes que no tienen nada que ver con Dios, lo reconocen cuando usted continuamente sirve a Dios. Aún el jefe de su compañía donde usted trabaja reconoce que usted continuamente está con Dios. Y debo decirle que uno haya gracia delante de la gente cuando uno sirve a Dios continuamente. Lo tratan diferente a uno. ¿Cómo va a ser, Watson, si la Biblia dice que nos van a odiar por servir a Cristo? Bueno, nos aborrecen por servir a Cristo. Pero dice la Biblia que hallamos gracia delante de los hombres cuando servimos a Cristo continuamente. ¿Saben qué dice el versículo para terminar? El Dios a quien tú sirves continuamente te ha podido librar de los leones. El rey no pudo dormir porque estaba preocupado que Daniel iba a ser devorado por los leones. ¿Desde cuándo acá una persona que no es cristiana está preocupada por el cristiano? ¿Ah? ¿Desde cuándo acá una persona no cristiana no puede dormir porque el cristiano lo están tratando injustamente? Al cristianito, como dicen, ¿verdad? El santulón, el hermanito. ¿De cuándo acá es que la gente que no cree en el mismo Dios que uno cree está tan preocupada por uno? Hermanos que me escuchan, estas cosas suceden cuando uno sirve a Dios continuamente y Dios se encarga de que uno haya gracia delante de los ojos de la gente. Y es tanto así que la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Jehová, aún a sus enemigos, oiga bien, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Proverbios 16:7. Aún los enemigos Dios hace que estén en paz con uno. Cuando usted sirve a Dios continuamente. Yo pregunto, hermanos que me escuchan, ¿de dónde adquirió Daniel la fe para seguir orando aún con el decreto de muerte en su contra? ¿Esa fe se adquiere de la noche a la mañana? ¿Se adquiere el fin de semana? Normalmente cuando uno está en un problema uno dice, voy a ir a la iglesia a orar el sábado. Voy a pedirle a los hermanos que oren por mí. Señores, es que hay cosas que no se resuelven con la oración de fin de semana. Hay cosas que se resuelven con una vida de oración. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Continuamente en oración. Entonces cuando ponen el decreto de que lo voy a mandar al foso, no hay problema, el Dios que yo sirvo me puede librar. Y si Él no quiere, no hay problema, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Libró Dios a Daniel de los leones? Quiero decirle que Dios puede librarnos hoy de muchos problemas si le servimos continuamente. Nos puede librar de la migra también, ¿cómo no? Nos puede librar de la economía, sí señor. Nos puede librar de las enfermedades, hay poder en Jesús.
nos pueden librar de muchas cosas de las cuales la gente está sufriendo, pero necesitamos servir a Dios continuamente. Continuamente significa que yo le contemplo todos los días de mi vida. Yo me alimento de Él todos los días de mi vida. Yo reflejo su luz todos los días de mi vida y me comunico con Él en oración todos los días de mi vida. Eso es un estilo de vida. Ese es el cristianismo de la Biblia, el que trae frutos para gloria de Dios. Y debo decirle, el que deja en claro, aún delante de aquellos que no sirven a nuestro Dios, que somos cristianos genuinos, porque continuamente servimos a nuestro Dios. Permítame leer lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esta experiencia en nuestra época que vivimos. Porque la Biblia, en el libro de Primera de Juan, ¿qué libro dije? Primera de Juan, capítulo 2. La Biblia nos dice que nosotros debemos andar como anduvo Jesús. Pero ¿cómo yo voy a andar como anduvo Jesús? Si la fama que se ha promovido en el mundo, el Cuerno Pequeño se ha encargado de promover un concepto, una fama, un cristianismo de fin de semana. Llámese sábado, llámese domingo, un cristianismo de fin de semana. Y el resto de los días, viva como quiera. El cristianismo de la Biblia es, el resto de los días, vivo una continua relación con mi Cristo. Y el fin de semana ceso de mis tareas y mis trabajos para adorar en espíritu y en verdad a mi Cristo. Porque Cristo para mí lo es todo. Por eso continuamente como su pan, continuamente le contemplo como su sacrificio, continuamente reflejo su luz y continuamente converso con Él. Y cuando hago eso, Primera de Juan 2 y el versículo 6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué sucede primero? Escuchen bien la pregunta que voy a terminar con esto. ¿Qué sucede primero en la vida del cristiano? ¿Ando como anduvo Cristo o permanezco en Él? ¿Qué sucede primero? ¿Primero permanezco en Cristo y luego ando como anduvo Él? ¿O primero ando como anduvo Él y luego permanezco en Cristo? ¿Qué sucede primero? Déjenme hacer otra pregunta, porque parece que están ahí batallando. Ay, no sé cuál, no sé, es como una trampa la de Watson esa. Déjenme hacer otra pregunta. ¿A cuántos les gustaría andar como anduvo Cristo? A ver las manos. Andar como anduvo Cristo. Caminar como caminó Cristo. Vivir como vivió Cristo. ¿A cuántos les gustaría vivir como vivió Cristo? ¿Y sabe cuál es el problema nuestro? Que todos los que nos gustaría andar como anduvo Cristo, estamos luchando para eso. Y luchamos y no podemos. Ay, yo quiero que cuando me ofendan, yo nada más caerme como Jesús y decir Dios le bendiga. Pero cuando me ofenden es que yo tiro una de disparates que ay, hasta vergüenza me da. Ay, es que yo quiero ser manso como Jesús, pero es que dicen que soy menso. Y uno comienza que quiero y no puedo. ¿Pero por qué no puedo? Porque el problema no es andar como Él anduvo. El problema mío es permanecer en Él. Si yo permanezco en Él, naturalmente voy a andar como Él anduvo. Pero uno quiere andar como Él anduvo y toda la semana no tengo tiempo para permanecer en Él. Y quiero ser como Él fue, y quiero hablar como Él habló, y quiero bendecir como Él bendijo, pero no tengo tiempo para permanecer en Él. No tengo un continuo con Cristo, pero quiero andar como Cristo. Señores, es imposible. Mi problema es, necesito permanecer continuamente quemando incienso, oración, continuamente comiendo pan, estudio de la Biblia,
continuamente contemplando a Cristo y naturalmente voy a reflejar la luz andando como Él anduvo. Pero nosotros queremos reflejar la luz. Queremos ser buenos cristianos, queremos ser un buen esposo en la casa. Yo voy a hacer lo posible después de este retiro matrimonial, de ir a la casa y tratarla con cariño. Y ya no voy a hacer, ay Dios, yo tengo tanto deseo de ser un buen esposo. Y después de 2 días, señores, ¿dónde se fueron los buenos deseos? Que eso no puede venir solo a menos que yo permanezca en ¿quién? Necesito un continuo con Cristo. Es urgente un continuo con Cristo. Para que yo sea un mejor esposo, para que sea un mejor predicador, para que sea un mejor hijo, para que sea un mejor cristiano. Todo lo demás viene naturalmente si yo permanezco en Él. Y el diablo lo que ha hecho es quitarnos eso. Nada de continuo. Vayan al fin de semana a la iglesia, hagan lo que quieran, pero si no tienen un continuo con Cristo, yo sé lo que va a pasar, porque yo sé de dónde viene el poder. Si no hay continuo de incienso, ¿de dónde van a ser buenos? Si no hay continuo de pan, ¿de dónde van a ser fuertes? Si no hay continuo de contemplar a Cristo, ¿cómo van a ser como Él? Vivan su cristianismo de fin de semana, dice el diablo, pero no permanezcan en Él, porque el que permanece en Él va a andar como Él anduvo. Y yo quiero decirle en esta mañana, querido hermano, el secreto para un cristianismo de éxito es permanecer en Cristo. Porque cuando lo ofenden y le calientan la cabeza y lo maltratan y lo humillan, si usted permanece en Cristo, naturalmente usted va a ver que usted va a actuar como Cristo actuó. Y después uno dice, yo no sé cómo fue que yo pude soportar esa prueba. Es que usted no la soportó. Usted lo que hizo fue permanecer en aquel que lo puede soportar. Permanezca en Él y vencerás. Permanezca en Él y serás sabio. Permanezca en Él y serás victorioso. Continuamente, hermano que me escuchas, contémplalo. Aliméntate, conversa con Él y la luz de Cristo brillará naturalmente de ti. Porque toda la gloria y la honra es para nuestro Cristo. Que Dios le bendiga. Y bien, para dar por concluido